Tema 5, configuración, preparación para la instalación, estrategias de seguridad. El tema 5 es un poco de mezcla de varias cosas. Y hoy vamos a hablar de cómo configurar discos duros para instalar sistemas operativos. Yo ya os he contado que nosotros cuando encendemos un ordenador, arranca primero la BIOS de la tarjeta gráfica, luego arranca la BIOS del ordenador y cuando ha terminado de arrancar la BIOS y entonces hay que arrancar un sistema operativo, entonces lo que hace la BIOS es ver desde qué dispositivo arrancamos un sistema operativo. Puede ser un CD, puede ser un pendrive, vamos a centrarnos en un disco duro que es lo más común. Cuando va a arrancar desde un disco duro, la forma clásica era la forma que se llama hoy en día legacy, legado, antiguo, con MBR. En otros sitios hablan de particiones MS2, ¿vale? Aunque no tenga nada que ver con MS2, pero es de la época. Y entonces el tema es el siguiente. Tenemos un disco duro. Lo podemos partir en pedazos. Esos pedazos se llaman particiones. Y en el modo clásico, en el modo Legacy, en el modo MBR, el máximo de particiones son 4. Como mucho podemos hacer 4 trozos el disco duro. Es decir, que ya empezamos mal. Ya empezamos con una limitación muy bestia, porque eso significa que tenemos muy limitados los sistemas operativos que podemos instalar en un disco duro normalmente. Entonces, el particionamiento se llama MBR porque tiene un sector que es el MBR, Master Boot Record, que es el que señala cuál de esas particiones es la que lleva un sistema operativo. Es decir, la BIOS dice hay que arrancar desde este disco duro, entonces se mira en el MBR de ese disco duro, el MBR señala el disco duro que tiene que arrancar y ese disco duro, la partición del disco duro que tiene que arrancar, la partición que lleva el sector de arranque del sistema operativo, y eso tiene que llevar un trozo que se llama eso, sector de arranque, donde se marca que la partición es arrancable y qué tiene que hacer al arrancar y qué tiene que hacer para ejecutar el sistema operativo. Hasta aquí sencillo, ¿verdad? Vamos con qué se hace con eso. A ver, primera limitación, hemos dicho una limitación muy grave, lo he pasado muy rápido, que es que como mucho se puede tener 4 particiones. Y es así, no se puede tener más de 4 particiones, es completamente imposible. Y alguien me puede decir, pero José Antonio, yo he visto discos duros viejos partidos en más de 4 trozos. Pero eso se hace con un truco. El truco es, se coge el disco duro y se parte en, por ejemplo, 3 particiones primarias. Y el trozo que queda, donde queremos hacer más trozos todavía, hacemos lo que se llama una partición extendida. Una partición extendida es una forma de trocear el disco, pero lo único que hace es coger ese trozo. En una partición extendida no se pueden grabar ficheros, no se pueden instalar sistemas operativos, no se le puede poner un sector de arranque. En una partición extendida no se puede hacer absolutamente nada, excepto partir la partición extendida en unidades lógicas. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos este disco duro partido en 6 trozos. 3 particiones primarias, una partición extendida, y dentro de esa partición extendida 3 unidades lógicas. Es decir, que hacemos una partición y la podemos hacer primaria o extendida, y si la hacemos extendida, esa partición extendida hay que partirla en unidades lógicas. Pues vaya tontería, ¿no? Si realmente el truco es hacer partición extendida y partirla en unidades lógicas, ¿por qué no directamente hacemos toda una gran partición extendida, lo partimos todo en unidades lógicas y dejamos de calentarnos la cabeza? ¿O hacemos 4 particiones extendidas y hacemos un montón de unidades lógicas dentro de cada una? Porque las unidades lógicas no tienen sector de arranque. En una unidad lógica solo se pueden guardar datos. Mientras que en una primaria se pueden poner datos y también se puede poner un sector de arranque. Y un sector de arranque es lo que nos permite arrancar un sistema operativo desde ahí, desde esa partición. Resumiendo, que si particionáis un disco duro en este modo, ese disco duro lo que haces es, si necesitas 4 trozos o menos, todo particiones primarias y punto. Sin embargo, si necesitaras más de 4 trozos, siempre y cuando no sean todos los trozos un sistema operativo, porque entonces tendríamos varios problemas, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Si necesitamos más de 4 trozos,
Hacemos 3 primarias, una extendida y dentro de la extendida todas las unidades lógicas que necesitemos. Como esto es muy limitante, esto lo que se ha hecho es, nos hemos acostumbrado a que los sistemas operativos lo que hacen es aprovechar esos sectores de arranque que sí pueden tener las particiones primarias, los aprovechan también para, por ejemplo, poder arrancar sistemas operativos desde unidades lógicas, que eso es algo que a priori no se podría, pero lo único que haces es que el sistema operativo está en la unidad lógica, pero el sector de arranque está en una partición primaria. ¿Todo solucionado? Pues hombre, no del todo, porque eso tiene obviamente sus limitaciones. Si yo tengo el sector de arranque en una partición primaria y el sistema operativo en una unidad lógica, en el momento en el que borre cualquiera de los dos me he quedado sin sistema operativo. Y yo puedo tan tranquilamente, digo, el sistema operativo lo tengo aquí, puedo borrar esta partición, pero si esa partición tiene el sector de arranque de aquí, tengo el sistema operativo, tengo los datos, pero no puede arrancar, porque no tiene sector de arranque. Aún así, repito, limitaciones para que cuando queremos una cantidad importante de sistemas operativos. En una estructura de testilo se pueden instalar sin ningún problema 3 sistemas operativos por disco duro con bastante flexibilidad. Incluso aunque sea en Linux y le pongas como unidad lógica una partición de memoria virtual o incluso aunque reserves para otra partición tipo home o tipo datos o tal, que también las puedes tener como unidades lógicas. Al fin y al cabo, os digo lo de 3 sistemas operativos con normalidad, porque serían 3 particiones primarias con 3 sectores de arranque distintos. Esto ya de por sí es bastante limitante, pero la limitación realmente más gorda que ha hecho que cambiemos de esto, porque repito, también tener que partir los discos duros en más de 3 pedazos e instalar más de 3 sistemas operativos por disco duro, pues tampoco es un caso de uso de lo más común. Pero lo que sí es muy limitante es que el tamaño máximo de una partición en particionamiento MBR es 2 terabytes por partición. Máximo. Lo que quiere decir que si os compráis un disco duro de 4 teras e intentáis particionarlo en este sistema y os ponéis a crear unidades, pues pasa que en cuanto creéis una, os va a dejar crearla como mucho de 2 teris, es decir, de 2 teras y pico, y podéis seguir particionándolo, es decir, podéis particionar un disco duro de 4, 6, 8 teras sin ningún problema con un particionamiento de estos, pero en trozos de 2 teris como mucho. Y eso sí que empieza a ser un problema y lo será más conforme, pues eso, según sigan apareciendo discos duros más grandes. Hoy en día son perfectamente normales los de 4 y yo he visto hasta de 16 teras. Entonces, eso es bastante limitante. Tampoco es que se usen para tantos discos duros tan grandes y menos hoy en día que estamos en la era del streaming y demás, pero vamos, que desde luego tenéis que tenerlo en cuenta. Por lo demás, ¿esto está obsoleto, no vale para nada? Pues no es tan fácil. Esto es compatible con absolutamente cualquier cosa, funciona siempre, siempre, siempre y no tiene más complicación que esta. Llevando cuidado con lo de los 2 teris de máximo y las 4 particiones de máximo, esto no molesta lo más mínimo ni hace nada más, ni para bien ni para mal. Venga, sigamos. El formato que está imponiéndose ahora es el de UEFI más GPT. UEFI son las siglas de Unified no sé qué, lo pongo por aquí en un subtítulo, y esto es GUID Partition Table. Y GUID tampoco me acuerdo de memoria lo que significaba. El formato GPT es un formato para particionar discos duros, que ahora, a diferencia del MBR que tenía de limitación 4 particiones como mucho y 2 terabytes por partición, el GPT, si no recuerdo mal, son 128 particiones por disco, que esto ya empieza a ser, si ya hemos dicho que más de 4 particiones por disco no es un caso de uso muy común, más de 128, pues... Y además las particiones pueden ser hasta de 16 bytes. Es decir, que aquí ya no hay casos especiales, evidentemente aquí no hay particiones extendidas ni unidades lógicas, sino que simplemente cogemos el disco duro y lo partimos en todos los trozos que nos haga falta. Sin absolutamente ningún problema. El GPT es genial, no tiene absolutamente ningún problema y funciona muy bien. Pero resulta que no se puede arrancar discos duros que estén particionados en GPT, no se puede arrancar un sistema operativo desde ellos si la BIOS está en modo legacy o en una BIOS clásica. Tiene que estar en modo UEFI, tiene que ser en modo moderno. UEFI es un cambio que hicieron completo en las BIOS.
UEFI, lo más llamativo cuando veis una BIOS antigua y una BIOS moderna, lo más llamativo es que las BIOS UEFI se les ha añadido un modo gráfico y ya funcionan con ratón, y cada marca le ha puesto unos códigos de colores chillonísimos que te sangran los ojos y cosas así para que quede claro que son gaming y que son guays y que son modernos, por lo que sea. Eso es lo más llamativo. Pero de lo que voy a hablar ahora es que en el modo UEFI, en las BIOS ahora se puede arrancar desde discos duros particionados en GPT, lo cual es además muy interesante, porque cuando en hardware os he hablado de los discos NVMe, si os acordáis, eran discos que son así, unas pastillitas, que llevan un cortecito, discos duros muy pequeños, muy rápidos y demás, que no entienden de arrancar en modo legacy, solo pueden arrancar en modo UEFI, y por tanto hay que particionarlo en GPT si queremos que arranquen un sistema operativo desde ellos. Bien, pues perfecto, tenemos los discos duros nuevecísimos, monísimos, que no ocupan ningún sitio, que son súper rápidos, tenemos una BIOS super cookie, super gaming, y tenemos un nuevo sistema de particionamiento que atropella completamente las limitaciones que había en el viejo. ¿Todo perfecto? ¿Todo maravilloso? Ojalá. Sabéis perfectamente que yo siempre digo que un informático nostálgico es la forma perfecta de identificar a un idiota. Y sabéis perfectamente que no me gusta nada jugar a cualquier tiempo pasado fue mejor, ni a ser enemigos de la innovación y tal, porque ser informático y enemigo de la innovación es muy difícil. Es complicado y además que siempre vas a salir perdiendo. Pero aquí sinceramente me cuesta. Aquí sinceramente me cuesta. Porque esto, una vez que has comprendido sus limitaciones, esto funciona así de forma absolutamente perfecta siempre. Sin embargo, esto, ¿qué limitaciones tiene? La única oficial, la única clara, es que tiene que haber una partición, normalmente la primera, que es la partición EFI, que se hace una partición normalmente de 100, 500, 600 megas, ese tipo de cosas, y hay una partición en la que se ponen todos los módulos de arranque de todos los sistemas operativos que haya en el resto de particiones. Se le ponen ahí los kernels, lo que necesitan los sistemas operativos para arrancar, y eso le da información a la BIOS. Eso además es una ventaja bastante interesante, porque gracias a esta particioncita, la BIOS UEFI te puede listar todos los sistemas operativos que hay instalados en todos los discos duros. Que yo sinceramente me cuesta entender cómo es posible que ningún fabricante haya aprovechado para hacer un menú de arranque tipo group, que es el menú de arranque de Linux. No entiendo cómo ningún fabricante tiene un menú de arranque en la UEFI para directamente, cuando tú arrancas, dejarte elegir ahí un sistema operativo, porque esta partición te está informando de todos los sistemas operativos que hay. Pero bueno, seguramente hay algo que no he entendido ahí bien. Pero es que esta única limitación luego se topa con una serie de cosas que no deberían estar pasando. En teoría, el estándar UEFI es un estándar sólido, es un estándar claro, es un estándar perfectamente definido. En la práctica, sinceramente, no paro de encontrarme que diferentes marcas lo utilizan de diferentes maneras. Y te encuentras que hay placas que, en general, todas las placas tienden a desactivar esto por defecto, porque se considera con razón que es antiguo y que es menos seguro y demás. Bueno, menos seguro. Los modos de seguridad que han puesto aquí es, por ejemplo, una cosa llamada SafeBoot, que normalmente, aunque no tenga mucho que ver, yo siempre la relaciono en mi cabeza con el Fastboot. Los nombres son bastante descriptivos. El SafeBoot está pensado para que no se pueda arrancar un sistema operativo en el que se hayan hecho modificaciones. Entonces, si tú activas el SafeBoot en una BIOS UEFI, lo que pasa es que firma digitalmente la partición, y entonces, si resulta que el arranque de la partición no coincide con la firma digital, entonces lo que pasa es que no arranca el sistema operativo porque se considera que ha sido modificado maliciosamente. El Fastboot es bastante más desagradable en mi opinión, y lo que hace es saltarse directamente todo el arranque de la BIOS para arrancar directamente el sistema operativo cuando está activado, lo cual significa que si estamos haciendo cualquier configuración o cualquier cosa que no nos está funcionando bien, lo tenemos complicado para entrar en la BIOS, y hay que normalmente apagar y volver a arrancar, que normalmente entonces no activa el Fastboot, mientras que si hacemos un reinicio sí, o si salimos de hibernación o cosas por el estilo, también suele activar el Fastboot.
Solo contando las cosas que yo he vivido y he probado aquí de primera mano, os puedo decir que hay ordenadores que, si no desactivas completamente esto, no te deja arrancar ninguno de estos, que no te deja mezclar modos de arranque de este y de este en el típico botón F8 F9 que le das para elegir de qué sistema operativo arrancas desde la BIOS, o directamente que utilizan el Safe Boot, que en teoría es para el usuario, que en teoría es para proteger al usuario, para cosas tan horribles y tan contrarias a lo que es el PC y a lo que debería ser tener un ordenador donde puedes instalar y configurar lo que te dé la gana. Y yo he vivido en primera mano de fabricantes que usan el Safe Boot para evitar que instales otro sistema operativo que no sea con el que te lo venden. Es decir, que funcione siempre con Linux, y no, digo con Windows, y no puedas ni siquiera instalar un Linux. ¿Os suena de algo, verdad? Entonces, esto es el futuro, y no me gusta ser el cenizo, no me gusta ser el nostálgico, no me gusta ser el que defiende que las cosas estaban mejor antes. Ojalá me equivoque, pero desde luego, como mínimo, para que me equivoque hace falta que esto se madure, que esto se estandarice y que dejen de utilizarlo para básicamente fastidiarnos, porque, como he dicho, es claramente el futuro, aunque solo sea porque los discos duros NVMe son el futuro, y la única forma de arrancar un disco duro NVMe es particionándolo en GPT y arrancándolo desde UEFI. Y ya está, eso es lo que os quería contar hoy. ¿Preguntas? Mi camiseta de un disco que se llama Solid State, de Jonathan Compton. Puto amo. El que hizo la banda sonora de Portal, la canción de Still Alive o la del Portal 2,